Shalom Ubrajá, muy bienvenidos a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy, en buena hora y en buena señal, estamos llegando al final del capítulo quinto, así que vamos a comenzar en la página Nun Hey Amud Bet, página 55b, en la última línea de la página, y vamos a compartir la página para que el que la quiera seguir desde el ordenador o desde el teléfono, ¿sí? Aunque a veces me olvido de mover para ver dónde estamos, pero ahí estamos. Muy bien. Entonces estamos ahí al final, donde dice Amar, Rab Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatán, Kola Omer, Bene Shmuel Hatú, Eno el Atoe. Muy bien, habíamos visto a aquellas personas que se les consideraba que habían transgredido, primero habíamos visto por no haber advertido a las personas. Es decir, que tenían la posibilidad de haber advertido a la gente de que no haga algo que está mal y no lo hizo, se le considera como si esa persona también lo hubiese hecho. Habíamos dicho que si era una persona importante en la ciudad y no le hubiera hecho todo el pecado de la ciudad, se le contaba a él como si lo hubiese hecho. Y si tenía la posibilidad de influir sobre todo el mundo, también se le consideraba a él como si hubiese hecho la transgresión de todo el mundo. Ahí llegamos a hablar sobre la transgresión de por qué Hashem había castigado a Adán, ¿sí? Y habíamos dicho que el pecado era lo que contaba para la transgresión y por eso la gente moría. Y habíamos hablado entonces de Moshe y Aarón, ¿sí? Que cumplieron toda la Torah entera. Entonces había una discusión ahí, quien decía que Moshe no había hecho ningún error, que sí. Entonces, bueno, así es como estábamos analizando toda esta situación. Y hablaron finalmente de la transgresión que había hecho Yehudá. Lo primero que vimos fue Yehudá. Dijo, todo el que dice que Yehudá ha hecho una transgresión se equivoca. Bien, por el tema de la cama de Bilhá de su madre Lea. Después nos vinieron a hablar de los hijos de Elía Cohen, Hofni y Pinjas. Bien, y ahora nos viene a hablar, siguiente etapa, dice, todo aquel que dice que los hijos de Shmuel transgredieron, se equivoca. Shenemar, porque dice el versículo, que fue que cuando Shmuel se hizo anciano, sus hijos no fueron por sus caminos. Puntualiza la Gemara y dice, Bidrahabhu de lo alhu. Mijata nami lo hatu. Dice, ok, no fueron por los caminos de su padre. Es decir, no se comportaron como lo hacía su padre, pero no quiere decir que transgredieron. El amani me kayem, vaitu batza. Entonces, perdón, primero vamos a explicar cuáles son estos caminos del padre. Entonces lo explica aquí. Dice, ¿cómo explicas lo que dice el versículo? Fueron detrás de aquello que les daba provecho. Es decir, Shelo Azu que Maaseh Abihem, que no hicieron como sus padres. Shayash Shmuel Atzadik, Mechazer, Bechol Mekomot Israel, Vedanotam Bearehem. Es decir, que Shmuel Anabí, ¿cómo hacía? Todos los años, se pasaba todo el año yendo de una ciudad a otra para juzgar al pueblo de Israel. שנאמר, והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצווה ושפט את ישראל. Y así dice el libro de Shmuel, que Shmuel todo el año pasaba por Betel, por Gilgal, por Mizpah, y ahí juzgaba al pueblo de Israel. Ven lo azuken, y ellos no hicieron así. El ayashbu be'arehem, sino que se quedaron en sus ciudades. Que de leharbot zahar, lehazanehem besobrehem. ¿Para qué? Para hacer negocio, para darle trabajo a sus enviados y a sus escribas. Y de esa forma cobraban una pequeña comisión y así se enriquecían con ello. Entonces esto es justamente la discusión que traen unos Tanaim, unos sabios en la Mishnah. Es decir, ¿a qué se refiere Baitu a Jarea Batza? Que se desviaron en pos del soborno y del provecho personal. Dice Rabbi Meir Omer, Helkam Sha'alu Befihem. Sí, Rabbi Yehuda Omer, Melai Itlu al Baale Batim. Es decir, ¿qué dice Rabbi Meir que era esto que hacían mal? Helkam Sha'alu Befihem, es decir, Levi era Shmuel. Shmuel era Leví. Y el Leví le corresponde el Maaser, ¿sí? Maaser Rishon. Entonces que el Leví no puede ir a exigir a nadie el Maaser.
Pero ellos, ¿qué hacían? Antes de que la persona fuese a separar el maaser, entonces iba y decía, oye, que sepas que yo soy Leví, dame tu maaser. Y de esa forma hacía que los demás Leví no pudiesen obtener su parte. Debido a Omer, Maalai Hitlu al Baalebatim. ¿Qué es lo que hicieron según Rabbi Udá? Es decir, que obligaban a las personas de sus ciudades a sustentarlos, a que les diesen su parnasá. Rabbi Akiva Omer Kupa Yetera Shel Maaser Nitru Bezderoa. Es decir, que pusieron una caja aparte, como ya estaban ahí las cajas Bes, ¿sí? Es decir, para tomar del Maaser una parte que ellos la tomaban para ellos más allá de lo que les correspondía y lo ponían aparte. Rabbi Yossi Omer, Matanot Harreuyot Lahem Nitlu Bizderoa. Velona Agu Raúl. Es decir, Matanot, ¿cuáles son estos regalos que les correspondían? Sabemos que los Kohanim tenían una parte que se llama las Matanot Keuna, ¿sí? Es decir, el Zeroa, el Hayayim, va, la mejilla, el brazo y el estómago. Vemlo yo Kohanim, a pesar de que ellos no eran Kohanim, se lo exigían a las personas que se lo diesen a ellas, ¿sí? Muy bien, ellos lo cogían por sí mismos. Amar Rabbi Shmuel, entonces eso es, ahí es donde está la discusión sobre qué es Vayitúa Jarea Batza, es decir, que se desviaron en pos del Batza. Muy bien, Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan. Un segundito, perdón. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Shmuel Bar Nachmani en nombre de Rabbi Yohanan. Kola Omer David Jata, Eno el Atoe. Todo aquel que afirma que David Amelech transgredió, no hace más que equivocarse. Se Neymar Bayi David dejó de la masquil, Badonaimo, que David fue masquil, ¿sí? En todos sus caminos, es decir, actuó siempre con inteligencia. Vashemimo, y Dios estaba con él. Efshar, Het, Vale, Yadou, Shinaimo. Entonces pregunta la Gemara y dice, ¿es posible que una persona esté transgrediendo y la Shekhinah esté con él? Y David y Hashem esté con esta persona que está haciendo una falta. Entonces, el Amani me cayé Madua Bazita de Devar Hashem la Azotarra. ¿Cómo yo voy a explicar el versículo que también trae el libro de Shmuel? Y dice, ¿por qué despreciaste la palabra de Hashem para hacer el mal? Es decir, cuando Natán, a Naví, vino a reprender a David por el hecho de que había mandado a Uriah al frente y había tomado a Bathsheba. ¿Sí? Le dijo, ¿por qué despreciaste la palabra de Hashem y hiciste el mal? Entonces, ¿cómo voy a entender esto? Dice, Shebikesh la azot velo asa, es decir, que quiso hacer pero no lo hizo. Amar Rabbi de Atem y David, Meafech vedaresh bizjute de David. Entonces, Rab viene y nos dice, Rabbi, es decir, Rabbi Udán, así que era un descendiente de David, intercambiaba el sentido del versículo y lo explicaba en el mérito de David. Modua bazita de Hashem, la azotarra, es decir, Rabbi Omer, el Rabbi Udá decía, ¿sí? Meshonea Razdo, Mikol Raot Shebatorah, que este mal es diferente a todo el resto de los males que hay en la Torah. Shamilim la Sotarra Meyuhadot, es decir, ¿por qué? Porque normalmente cuando alguien hace algo mal en el Tanaj, dice vayas, es decir, hizo. Y aquí dice la azot, es decir, del hecho de que está expresado de una manera diferente en este caso. Entonces dice que la Kavaná es que David quiso hacer el mal, pero no lo hizo. Es decir, su intención no era buena, pero sus actos sí lo fueron. Mashamaret Uriah Hiti y Kita Bejarev. Y aquello que dice el versículo a continuación dice, porque el Uriah el Hiti lo mataste con la espada. Shayaleja le donó Besanedrin, que Mored Bemalhut. Velodanta. ¿A qué se refiere? ¿Lo mató realmente por la espada? Dice, no. En realidad, ¿qué es? Que lo debería haber juzgado en el Sanedrín, pero lo juzgaste tú personalmente. Ela haragatoshelo lefi klale hadin amekubalim. Tendrías que haberlo matado según las reglas generales de la ley. Betishtola carta le isha, sigue el versículo y dice, y su mujer tomaste como mujer.
שבסופו של דבר, ליקוחין, es decir, que a fin de cuentas os casasteis. ישלך בה, כלומר, אף שאין הדבר נאה מכל מקום, לא הייתה על פי החוק אשת איש, dice, a pesar de que la cosa no es bonita, es decir, no está bien lo que hiciste, no está bien visto. Pero según la ley, no tomaste una mujer casada. Sheba en Nisuim Tovsim Klal. ¿Por qué? Porque el Nisuim no recayeron sobre ella. Es decir, Ta'amosh el Dabar. ¿Cuál es este motivo? Shamar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Dijo Rabbi Shmuel Bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatan. Kol Yotze la Milchama Bet David, Shal Milchamos de Israel Bemalchutam, Kotev Get Keritut Leishto. Es decir, todo aquel que salía a la guerra en la época de David y también en no sé lo que es, y también en la época posterior o en todas las guerras de los reinos de Israel, escribía un get, un acto de divorcio para su mujer. Sheimikra davar veyahareg lo tistarek ishto liyot aguna betujal leinase kirsona. Es decir, ¿para qué? Para que en caso de que le pasase algo en la guerra, ¿sí? Y desapareciese en la guerra, no sabemos si murió o no murió, esa mujer no podría casarse hasta estar confirmado de que el marido murió, y entonces obligaban a todos los soldados a escribir un get que se llama un get de mafrea. Es decir, que a posteriori, si desaparece, entonces el get se hace efectivo. Pero mientras el marido esté localizado, el get no es efectivo. Entonces, Shekem Mesupar, así nos dice, ¿sí? El versículo. Vet aseret haritze echalav haele tabil esar haele vetajeja tikpod le shalom vet arubatam tikach. Es decir, cuando Ishai manda a David a ver a sus hermanos antes de que David se vaya a enfrentar con Goliat, es decir, los hermanos eran soldados, estaban en la guerra, dice, llévate con ellos, ¿sí? Estas tinajas de leche, ¿sí? Y esto llévaselo al general de los miles, ¿sí? Es decir, aquel general que era encargado del grupo de 1000 soldados donde estaban sus hermanos. Vetajeja tikpod le shalom, y fíjate en el bien de tus hermanos que estén bien. Vet arubatam tikach, y toma sus arubatam. Entonces pregunta la Gemara y dice, May arubatam, ¿qué significa arubatam? Entonces dice, Tane Rabbi Yosef, enseñó Rabbi Yosef. ¿Sí? Devarim hameorabim beno lebena. Es decir, las cosas que vienen a mezclar entre él y entre ella, es decir, aquello que viene a unir al hombre con la mujer. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando justamente del get, es decir, Yishai mandó a David al campo a buscar el get de sus hermanos para con sus mujeres. Entonces sigue la Gemara analizando, ¿sí?, las acciones de David. Veotó Adacta Bejare Bene Amón, y a él lo mataste con la espada de Bene Amón. Dice, Majere Bene Amón y Atane en Ashalab, Afuriyahiti y Atane en Ashalab. Es decir, de la misma manera que tú eres culpable por todas las personas que murieron en la guerra por la espada de Amón. Es decir, David como rey de Israel tomaba sobre él la culpa de cada soldado que moría en la guerra. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, Uriah también es tu culpa. Maitama, Mored ben Malhut Haba. Entonces, sigue analizando y dice, ¿por qué motivo Uriah era Mored ben Malhut? Era un rebelde contra el rey. De amarle, Adoni Joab, de Abde Adoni, al Penea Sadejonim. Es decir, ¿cómo le dijo Uriah al rey? Es decir, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampados en el campo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Amarrad, ki me ayanta be David, lo meshkachat be bar mi de Uriah. ¿Sí? Es decir, aquí el problema ¿cuál es? Que cuando se está frente al rey, no se debe recordar la adnut, es decir, el señorío de nadie más. Es decir, el único señor que debe haber frente al rey es el rey mismo. Y él se refirió aquí a mi señor Joab, que era el general del ejército. Muy bien. Entonces seguimos.
Entonces dice, Amar Rab, dijo Rab, Kime Ayanta, be David, lo me cajas de Barmi de Uriah. Es decir, cuando tú vienes a presentar frente a David, ¿sí? ¿Sí? No puedes venir a, cuando vienes a verificar en los actos de David, ¿sí? No puedes encontrar nada más que sea una transgresión, salvo esto que ocurrió con Uriah. Y así está dicho, Asher asa David eta yashar bene Hashem, velosar mikol asher tzibau kol yeme hayav. Rak verabar Uriah. Es decir, dice el libro de Melahim, ¿sí? Que David hizo siempre lo que era recto a los ojos de Hashem y no se desvió nunca de aquello que le había ordenado Hashem, salvo con lo que ocurrió con Uriah Hiti. Entonces dice, Abaye Kashisha Rame de Rab Aderrab. Entonces Abaye, el anciano, vino a poner una pregunta a las palabras de Rab con las mismas palabras de Rab. ¿Sí? Mi amar Rab, ají, de ajá amar Rab. Dice, ¿acaso dijo Rab de esta manera? Es decir, que el libro de Melahim se refiere a esto, de la transgresión de David. Entonces dice, Veare amar Rab. Por otro lado dijo Rab, Kibel David la shonara. Es decir, ¿acaso dijo Rab que David nunca transgredió? Si en otro lugar dice Rab que David recibió la shonara, que Yadua, que Shem Shasur Lomar la shonara, Kajasur leha aminlo. Y es sabido que igual que está prohibido decir la shonara, está prohibido escuchar la shonara. ¿Sí? Entonces, ¿cómo respondemos a esto? ¿Sí? Queda en Kashia. Es decir, efectivamente, hay una dificultad entre las palabras de Rab en un lado y las palabras de Rab en el otro lado. Estamos aquí, en esta línea, voy a poner arriba del todo, Gufa. Es decir, la quinta palabra. 1, 2, 3, 4, quinto. Gufa. Bien. Entonces dice, Gufa, amarla. Justamente, vamos a ver esto que estamos hablando de la Shonara que recibió David. Dijo Rab, Kibel David la Shonara. David recibió la Shonara. Dichtiv, puesto que está escrito, Vayomer lo Hamelech, Efohu, Vayomer Tziva el Hamelech, Inehu, Bet Mahir, Ben Amiel, Belodabar. Es decir, David se preocupó por saber dónde estaban los hijos de Jonatán, si quedaba algún hijo de Jonatán vivo. Y entonces Tziva vino y le dijo, sí, hay un hijo vivo que está en la casa de Mahir Ben Amiel y no tiene nada. Cuando dijo no tiene nada, ¿a qué se refería? Se estaba refiriendo a que no tenía ningún tipo de Torah. Era una persona vacía de Torah. Estamos hablando de Mefiboshet. ¿Sí? Perdón, un segundo. Mefiboshet. Muy bien. Entonces, Uchtiv, y está escrito, Vaishlach Hamelech, Vaikajehu mi bet Mahir ben Amiel, Melodabar. Y está escrito que David mandó a buscarlo y le tomaron de la casa de Mahir ben Amiel sin nada. Mirdi, de Hazie, de Shakrahu, a pesar de que vio de que era un mentiroso, se va. ¿Por qué? Porque vio que realmente Mefiboshet era una persona que sí tenía mucha Torah. Yadar, Ilshin, Ilabe, Maitama, Kiblamine. Entonces dice, cuando llegó a esto, ¿por qué motivo aceptó las palabras de Tziva? Esta es la Shonara de Tziva. Dice, he aquí que vio que este era un mentiroso. ¿Sí? Y cuando volvió, ¿sí? Y le acusó y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué recibiste las palabras de él? Shemesupar, aquí nos está contando que cuando David estaba escapándose de Absalom, Pagashet Tziva se encontró con Tziva de vuelta. Vayomer Amelech, dice el versículo, Vayomer Amelech, Veaye ben Adoneja, Vayomer Tziva el Amelech, Ine Yosher Birushalayim. Le dijo, ¿dónde está el hijo de tu señor? Es decir, Tziva era el siervo de Shaul. Y entonces ahí le pregunta, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y dice, aquí que está sentado en Jerusalén. Llamar a Yom, Yeshibuli, Bet Israel, et Malchut Avi, porque él piensa y está diciendo, hoy volverá a tomar el rey, la dinastía de mi padre, el reino de Israel. Bien, entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo Tziva? Le estaba diciendo que Mefiboshet en realidad estaba contento de que David iba a caer como rey y que se iba a poder restaurar la dinastía de Shaul.
Y David, ¿qué es lo que hizo? Le creyó, en lugar de no escuchar lo que estaba diciendo esta persona, que él ya sabía que era un mentiroso. Le creyó. Umenalan de Kibelmine. ¿Y cómo sabemos que aceptó estas palabras y las tomó en cuenta? Las tuvo en cuenta. ¿Sí? Sheneemar, de aquello que dice el versículo a continuación, Vayomer Amelech Letziva, Ineleja kol asher le Mefiboshet. He aquí que yo te doy hoy todo lo que le pertenece a Mefiboshet. Vayomer Tziva, Ishlachaviti, Emtzachem Beeneja Adoni Amelech. Entonces Tziva le dijo, he aquí que me posterno ante ti y he hallado gracia a los ojos de mi señor el rey. Entonces sigue la Gemara analizando y dice, Ushmuel Amar, Loki Bel David la Shonara y Devarim Anihrim Hazabe. Es decir, en realidad David no recibió la Shonara, sino que simplemente vio esas cosas en Mefiboshet. Y lo que parecía realmente es que Tzibá estaba en lo cierto. Sheneemar, puesto que está dicho, Mefiboshet, Ben Shaul, Yarad, Likrat Amelech, Velo Asad Aglav, Velo Asad Shefamo, Ved Begadav Lojibes. ¿Por qué? Porque Mefiboshet, cuando salió al encuentro del rey, no se lavó las piernas y no preparó sus ropas, ¿sí? Y no las lavó, ¿sí? Liminayom, Lechet Amelech Adayom Asher Ba Beshalom. Desde el día en el que se fue el rey de Jerusalén hasta el día en el que volvió en paz, ¿sí? Entonces dice, Bejashab David, Shehu mit Abel al Shubo Beshalom. Entonces David, cuando lo vio llegar así a Mefiboshet, todo desarreglado, pensó que estaba de luto porque David había vuelto en paz. En realidad Mefiboshet estaba de luto porque David se había ido y no quiso lavarse ni nada hasta que David volvió. ונאמר, ויהי כאשר בא ירושלים לקראת המלך, ויאמר לו המלך, למה לא הלכת עימי מפיבושת? Entonces cuando David volvió a Jerusalén, ¿sí? Y se encontró con Mefiboshet que venía hacia él, le dijo David, ¿por qué no viniste conmigo Mefiboshet? Es decir, cuando David se escapó, ¿por qué Mefiboshet no le siguió? Que era el consejero de David. Dice, Vayomer Adoni Hamelech, Abdi Rimani, mi señor el rey, mi siervo es rumano. No, es broma. Rimani, de Ramay, es decir, me engañó. Kiamar Abdeja, Kiamar Abdeja, Echbeshali Ahamor, Ve'erkav Aleja, Ve'elech et Amelech Kipiseach. ¿Por qué? Porque yo le dije a mi sirviente, prepárame el asno, ¿sí? Y yo me voy a montar sobre él e iré con el rey porque soy cojo, ¿sí? Vairagel, perdón, hemos pasado a la Mudbet, justo aquí, al comienzo de la página. Vairagel be'abdeja el Adoni Hamelech. Ve'adoni Hamelech que malaja Elohim, ve'asa atov be'eneja, vayomer lo Hamelech, lama tedaber od de bareja. אמרתי אתה בציבה תחלקו את השדה, ויאמר מפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. Entonces ahí le dice Mefiboshet al rey, que tú viniste a tomar esta mala impresión de tu siervo, ¿sí? Y yo considero al rey como un ángel, ¿sí? Entonces haz lo que te parezca bien, ¿sí? Ante tus ojos, es decir, respecto al campo que le había dado a Tziba. Entonces le dice Joel Melech, lámate de verot de pareja. ¿Por qué me vienes a hablar otra vez de este tema? Ya te dije a ti y a Tziba que os dividáis el campo. Y le dijo Mefiboshet al rey, también él puede tomar todo, porque ya es suficiente que el rey volvió en Shalom a su casa. Muy bien, amarlo, Ani. Ani amarti matei tabo beshalom. Es decir, le dijo, yo estaba deseando que volvieses en paz y tú me haces a mí de esta manera. Lo aleja yeshli tar'omot ela al mi sheviaja beshalom. Es decir, no contra ti tengo quejas, sino contra aquel que te hizo, que te vino a traer en paz. Hainu dichtiv, uben Jonathan meriv Baal. Y ahí es de lo que está escrito que el hijo de Jonatán estaba en lucha con Baal. ¿Sí? Baal es con el Señor. ¿Sí?
Vejimeriv Shemó, ¿y acaso se llamaba Meribal? Es decir, el libro de Divrei Yamim nos trae las descendencias, ¿verdad? Este es hijo de este es hijo de este. Entonces dice, y el hijo de Jonatán se llamaba Meribal. Entonces pregunta la Gemara y dice, ¿y acaso se llamaba Meribal? ¿Sí? Se llamaba Mefiboshet. A lo Mefiboshet Shemó. Ela mitoch sheasa meribá imba alab. Entonces, ¿por qué le llamaban Meribal? Porque él vino a hacer la guerra o a discutir con sus señores. ¿Y cómo es esto? Ya estaba Kol de Ambralo, Natsá bar Natsá. Entonces salió una voz del cielo y le dijo así, Natsá bar Natsá, es decir, Manco, hijo de Manco. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le llamó primero Natsá la primera vez? Me, Mitkotet. ¿Sí? Le dijo, Ha de Amarán Barnatza. Es decir, Yechtiv, ¿por qué? Está apoyado en dos versículos. El primer versículo dice, Vayabo Shaul ad ir Amalek, Vayaret Benahal. Es decir, vino Shaul hasta la ciudad de Amalek y luchó contra ellos en el río. Bien, cuando Shaul fue nombrado rey de Israel, lo primero que le ordenó Shmuel a Naví era de ir a hacer la guerra contra Amalek, que es una de las misbot que hay en la Torá, y es una misma que requiere que el pueblo de Israel esté en la tierra de Israel y que haya rey en Israel. Entonces, cuando hubo rey por finalmente, entonces Shmuel le dijo, ahora tienes que ir a hacer la guerra contra Amalek. ¿Cuál era la condición? Que tenía que ir y acabar con todo el pueblo de Amalek. No tenía que dejar vivo a nadie, ni siquiera a los animales. Entonces, ¿qué pasa? Entonces dice, Amar Rabimani, Aliskenahal, es decir, le llamaron así por aquello que ocurrió en el río. ¿Sí? ¿Qué es aquello que ocurrió en el río? Que cuando llegó ahí y ganó la guerra, de repente vio los animales de Amalek. ¿Y qué se dijo? Se dijo así, dijo, sí, cuando una persona muere accidentalmente en el camino, no sabemos quién lo mató, o fue asesinado en el camino y no sabemos quién lo mató, hay una misbah, que es la misbah de Aigla Arufá, es decir, que hay que llevar un becerro y desnucarlo junto al río. Dice, si por una sola alma, Akadosh Baruj Hu se preocupa de esa manera, ¿sí? Por- eh, Entonces, por una persona, ¿por qué no vamos a matar a todos estos animales? Por causa de Amalek, es decir, vamos a hacer también el arufa por todos ellos. Y por eso guardó los animales. Es decir, de esa forma, en el río, Shaul vino a luchar contra, o a pelear, o a rebelarse contra Hashem. Amar Rebiudá Amar Rab, dijo Rebiudá en nombre de Rab. Beshash Amar David, le Mefiboshet, Beata, Betziva, Tejal Cuetasade. Tú y Tzibá dividíos el campo. Y hasta Batkol Beamra lo. Salió una voz celestial y dijo, Rehobam ve Yerobam y Ejalku et Ameluja. Van a venir Rehobam y Yerobam y van a dividir el reinado. Amar Rabiudá, Amar Rab, dijo Rabiudá en nombre de Rab. Y le maloki bel David la shonará. Si fuese que David no hubiese recibido la shonará, lo nechlekam al be David, no se hubiese dividido el reinado de David. Velo Abdu Israel Abodazara y toda la Abodazara que vino después a causa de Yerobam no se hubiese hecho. Velo ni Gilú Mearceno, no hubiésemos sido exiliados de nuestra tierra. Es decir, hasta este punto llega la importancia de ni siquiera no recibir el Lashon Arra. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatan. Kola Omer Shlomo Hatá. Todo aquel que dijo que Shlomo Amelech transgredió, Eno el Atoe. En realidad se está equivocando. Sheneemar. Velaya levabo shalem im Hashem. Eloab kilbab David Aviv. Es decir, dice el versículo que su corazón no estaba plenamente con Hashem, su Dios, como estaba el corazón de David. Entonces la Gemara viene a hacer la puntualización y dice, kilbab David Aviv, Udeloaba. ¿Sí? Como el corazón de David es que no estaba. Un segundito, perdón. Muy bien. De lo haya levabo shalem. Es decir, dice la Gemara, como el corazón de su padre no fue.
¿Pero acaso por eso vas a decir que transgredió? El amani me cayem. Entonces, ¿cómo voy a explicar el versículo? Vahil es digna, Shlomo. Nashav hitu et levavo. Que fue en la época de la anciandad de Shlomo, que sus esposas inclinaron su corazón. Es decir, lo inclinaron hacia la idolatría. Ay, que Rabinatán, esto es como aquello que dijo Rabinatán, de Rabinatán Rame, puesto que Rabinatán pregunta, Ketib, está escrito, Vahile es digna Shlomo Nashav hitu et levavo. Fue en el momento de la anciandad de Shlomo que sus mujeres desviaron su corazón. Ve activ y está escrito en otro lugar, Kilbab David Aviv, como el corazón de David su padre. Es decir, que no fue pleno su corazón como el corazón de David su padre. Entonces dice, Kilbab David Aviv, Jude lo haba. Mejetan a mí, lojata. Pero es decir, como el corazón de su padre no fue, porque en su hacienda sus mujeres desviaron su corazón. Pero no quiere decir que transgredió. Entonces, así, entonces así es como hay que decir. Que fue en su anciandad que sus mujeres desviaron el corazón de Shlomo para ir en pos de otros dioses. Velo alaj, y no fue tras ellos. Es decir, le estaban induciendo, pero él no lo hacía. Reactiv, y porque acaso no está escrito, Az yivne Shlomo bama lichmosh shikutz moab. Entonces, ¿cómo puede ser que no lo hizo? Si dice en realidad, dice el versículo, que entonces construyó Shlomo una bama, es decir, un altar fuera del Bet HaMikdash para kemosh shikutz moab, es decir, una idolatría que pertenecía a Moab. Shebikes livnot velo bana. Entonces, ¿cómo lo explico? Que quiso construirlo, pero finalmente no lo construyó. El ameata. Az yivne Yoshua mizbeach la Hashem. Entonces, si me vienes a decir esto, ¿sí? Es decir, cuando habla de Shlomo, dice Az yivne. Del hecho de que dice yivne, quiere decir que quiso construirlo, pero no lo construyó. Entonces, si fuese así, entonces siempre que esté escrito yivne, vamos a utilizar el mismo razonamiento. Entonces dice, cuando Yoshua dice Az yivne Yoshua mizbeach la Hashem, es decir, cuando Yoshua quiso construir un mizbeach para Hashem y no lo construyó, ¿acaso también se va a explicar así? Vemos que realmente Yoshua construyó ese altar. Ela de Baná. Entonces, tenemos que entender que forzosamente sí lo construyó ese altar. A Hanami de Baná, entonces también Shlomo construyó el altar. Ela que de Tania, Rabbi Yossi Omer. Entonces, ¿cómo vamos a explicar? Como aquello que enseñó Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi dijo, ואת הבמות אשר על פני ירושלים, אשר ממין להר המשחה, אשר בנה שלמה מלך ישראל, לאשתורת שיקוץ צידוני. Es decir, y aquellas altares que estaban frente a Jerusalén, ¿sí? A la derecha del monte de la Mishá, que construyó Shlomo Amelech, es decir, del monte del templo. Y esas bamot las construyó Shlomo para la Ashtoret, ¿sí? Es decir, el tipo de idolatría de la tierra de Canaán, que era de los árboles. Efshar ba Asa velo bi Aram, es decir, ¿cómo entendemos? Que vino Asa, uno de los descendientes de Shlomo, las destruyó, pero no las quemó. Yoshafat, lo bi Aram, vino Yoshafat, las destruyó, pero no las quemó. Acheba Yoshia ubi Aram, hasta que vino Yoshia y las quemó. Való, Kol Abodas Dara, Sheberes Israel, Asa be Yoshafat bi Arum. Pero si acaso no es que toda la Abodas Dara, toda la idolatría que había en la tierra de Israel, Asa y Yehoshafat, las quemaron. El Amakish Shonim la Haronim, entonces, ¿qué es lo que hace el versículo? Une los primeros con los últimos. Ma Haronim lo Asu, es decir, igual que los últimos no hicieron Abodas Dara, Betalá Behem Lishbach, y se lo relacionaron con ellos para alabarlos. Avrishonim lo Asu, también lo que los primeros no hicieron, Betalá Behem Lignai. Entonces también se lo asociaron a ellos para hablar mal de ellos, por así decirlo, para marcar algo que hicieron mal. Es decir, destruyeron pero no quemaron, destruyeron pero no quemaron. Entonces cuando vino el último que destruyó, entonces todos destruyeron muy bien, pero quemaron, nada más quemó Yoshia. Y el error es que no habían quemado esa idolatría, porque el hecho de que no quemaron la idolatría hizo que solamente la destruyeron, hizo que la idolatría siguiese estando y volvieron a construir nuevamente sus altares. Entonces volvemos a Shlomo, ¿cómo es posible que digamos que no transgredió? Si dice el versículo que Shlomo hizo lo que era malo a los ojos de Hashem, él era mi pinesha yalo le majot ben Hashem velo mija. Entonces,
¿Por qué? Porque en realidad tendría que haber llamado la atención a sus esposas cuando ellas hacían idolatría. Y no lo hizo. No les llamó la atención, no las reprendió. Malea la Bakatov que ilujata. Entonces se le considera como si él mismo hubiese transgredido, como habíamos visto al principio de esta sugia. Amar Rebiuda Amar Shmuel, dijo Rebiuda en nombre de Shmuel. No aglol irot leotot tzadik, sheye shamash ledavar acher veal yikatev bo. Es decir, Rebiuda en nombre de Shmuel dice, es mejor para un tzadik, para ese tzadik, es decir, Shlomo, ¿sí? que hubiese servido a Bodazara, ¿sí? Y que no fuese escrito sobre él Vayash Arra Ben Hashem. Es decir, hubiese sido mejor para Shlomo, que realmente hubiese hecho idolatría y no que le escribiesen como le escribieron que hizo lo malo a los ojos de Dios. Entonces, Amar la viuda, Amar Shmuel, Besha, Shenasá Shlomo et Bat Paró. En el momento en el que Shlomo se casó con la hija del faraón. Estamos por aquí abajo, ya llegando al final de nuestra página. Ahí estamos. Besha, Shenasá Shlomo et Bat Paró. Aquí, Amar Rab Yehuda, Amar Shmuel. Besha, Shenasá Shlomo et Bat Paró. En el momento en el que se casó Shlomo con la hija del faraón. Ignízalo Elef Mine Zemer. Le hizo entrar a su casa 1000 tipos de Zemer, de músicas. Ambralo. Y le dijo, Cajo sin la bodazara ploni. Así con esta música se hace para esa idolatría. Recajo sin la bodazara ploni. Y así se hace con ese para este otro tipo de idolatría. Veloy mi Jabá, y no la reprendió, no le llamó la atención. Amar Rabiuda Amar Shmuel, dijo Rabiuda en nombre de Shmuel. Shashen hasta Shlomo et Bat Paró, Yarad Gabriel Benaatz Kane Bayam. Vino el ángel Gabriel y plantó un cané en el mar, una vara. De Alabo Sirtón, ¿sí? Vamos a ver cómo explica esto Rashi. Es decir, ahí empezó a crecer, ¿sí? Una cinta de tierra, ¿se entiende? Y ahí se construyó una gran ciudad de Roma. ¿Sí? Y Bemarnita Tana se enseñó también en la Tosefta, en una breita, Oto Hayom, Shichnis Yerovam Shene Egle Zahab Echad Bebet El Bechad Bedan, Nivna Serif Echad. Es decir, en el momento en el que Yerovam introdujo los dos becerros de oro que hizo, uno en Betel y otro en Dan, entonces ahí, sobre esta cané, esta isla que se había creado en la época de Shlomo, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Se empezó a extender esa tierra, Bezeu, Italia, Shel Yavan, y esta es Italia de Grecia, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene a decir que es como que está relacionando el hecho de que de la idolatría, es decir, del momento en el que Shlomo se casó con la hija del faraón y dejó que la idolatría entrase en la tierra de Israel, y como consecuencia vino la división del reino por sus hijos, y Jeroboam que vino a traer la idolatría. Ya desde ese momento, desde ese día en el que se casó, Hashem empezó a preparar el castigo para el Bet HaMikdash, que fue que los romanos vinieron a destruir finalmente el segundo Bet HaMikdash. Es decir, desde la época de Shlomo ya se estaba preparando la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatan. Kola Omer Yeshayahu Hatá, todo aquel que dice que Yeshayahu transgredió, Eno el Atoe. En realidad se equivoca. Sheneemar, porque está dicho. Vayas a Yashar Bene Hashem, Vayele Bechol Derech David Aviv. Es decir, que hizo lo que era correcto a los ojos de Hashem y fue por todo el camino recto de David su padre. Ela mani mekayem, bejamohu lo hayam lefanav melech hasheshav el Hashem bechol levabujo el nafsho. Entonces, ¿cómo yo puedo entender el versículo que dice, y como él no hubo otro rey que volvió hacia Hashem? Es decir, si primero dijo que fue recto toda su vida, y ahora dice hasheshav el Hashem, que volvió hacia Hashem. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento estaba alejado de Hashem e hizo teshuvah. Si hizo teshuvah es que cometió algún error. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Dice Shekol din shedam
mi ben shomone ad shmone esre vejeziran lahem. Es decir, Yoshiyahu fue nombrado rey a la edad de 8 años. Bien, y a los 18 años de su reinado, es decir, con 26 años, ¿sí? Entonces ahí es cuando encontró un Sefer Torah y entonces lo leyeron, etcétera, como va a traer el libro de Melahim. Y ahí es donde nos dice que como él no hubo otro rey que volvió en Teshuvah. Bien, ¿por qué? Porque una vez que encontró ese Sefer Torah, empezó a aplicar las leyes de una manera mucho más estricta. Y dijo, a lo mejor durante estos 18 años de reinado, he juzgado de una manera errónea. Entonces, ¿qué hizo? Shav, es decir, volvió a traer todos esos casos que él había juzgado. No vaya a ser que en algún momento hice zakai a alguien que es hayab, es decir, esculpé a alguien que es culpable o culpé a alguien que es inocente. Y por eso hace Shav, es decir, que volvió sobre todo sus leyes, sus juicios que él había juzgado. ¿Sí? Shema tomar, Natal Mizebe, Natal Lazé, no vaya a ser que tomé de uno y se lo di al otro. Talmud Lomar, por eso nos dice el versículo, Bejol Meodo con todas sus fuerzas, con todas sus posibilidades. Shenatan Lahem Michelon, es decir, que incluso le dio de su propio patrimonio para poder enmendar los posibles errores. Aplique de Rab, de Amar Rab, y esto está en discrepancia con lo que dijo Rab, pues Rab dijo, El Nehagadol, Bebaale Teshuvah Yoter, mi Yoshiyahu, Bedoró. No vas a encontrar a un Baal Teshuvah más grande como Yoshiyahu en su época. Vejal de Doreno, y uno en nuestra generación, humano. ¿Y quién es él? Abba, es Abba, el padre de Rabbi Yirmiyah bar Abba. Veambrile, y hay quienes dicen que es Aja, Ajú de Abba, Abu de Rabbi Yirmiyah bar Abba. Y hay quienes dicen que era el tío de Rabbi Yirmiyah bar Abba, es decir, el hermano del padre de Rabbi Yirmiyah bar Abba. De Amar Mar, pues dije que el sabio, Rabbi Abba, Veaja Ajehabu. Es decir, que Rab Abba y Aja eran hermanos. Muy bien. Ahora dice Amar Rabbi Yosef, dice Rabbi Yosef, veo dejar, Bedorenu, hay otros más en nuestra generación. Humano, ¿y quién es? Okban bar Nehemiah Resh Galuta. Es Okban bar Nehemiah el exilarca, el Resh Galut. ¿Sí? Vehainu Natán de Tzutzita. Y también es Natán de Tzutzita. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef. Hava Yatevna Bepirka. Él estaba sentado en la clase. Veaba acá Menamnem. Y estaba así dormitando. Vejazia Bejelma. Y vi en mi sueño de Kapashat Yade Bekible. Es decir, que un ángel vino, extendió su mano y entonces aceptó a Natán de Tzutzita. ¿Sí? Para enseñarnos que su Teshuvah fue plena. Adran alach bame behema yotzet. Adran alach bame behema yotzet. Con esto concluimos el estudio del capítulo 5 que nos habla sobre las leyes de los animales con qué pueden salir en Shabbat. Como dijimos, el animal, igual que la persona tiene que reposar, nos dice Aseres Liberot que el animal también tiene que reposar. Y eso es lo que justamente hemos estado estudiando. Mañana, Bezrat Hashem, Motzai Shabbat, continuaremos y empezaremos el estudio del 6º capítulo de Masejet Shabbat. Muchas gracias a todos. Shabbat, Shalom, Umebora.